En este tema corto, el 3.8, vamos a ver de una forma muy general cuáles son las principales causas para que haya un tremendo bajón demográfico que va a producir igualmente una crisis económica en el siglo XVII, que ya venía también evidentemente motivada por todas las guerras de religión que llevábamos desde la época de Carlos V y todos los levantamientos independentistas en los Países Bajos, más las alianzas bélicas de Inglaterra y Francia contra España. Pero es verdad que este bajón demográfico va a ayudar definitivamente a que se meta ya la puntilla en esa crisis económica que nos va a llevar definitivamente con Carlos II a una práctica bancarrota y la caída de lo que podríamos haber llamado el Imperio Español y dar lugar a esa guerra de sucesión que nos mandará a una nueva dinastía, que será la dinastía francesa de los Borbones. Bien, durante el siglo XVII y XVIII, pues España tuvo una crisis económica, repito, por esta política exterior que había absorbido buena parte de los ingresos que recibíamos de América, del oro y la plata, las especias y otros productos, fundamentalmente por ser utilizados para poder pagar a los banqueros, fundamentalmente alemanes, que nos daban los préstamos para seguir pagando a nuestros ejércitos y seguir en estas guerras de religión. Los impuestos normales no eran capaces de sostener la economía, con lo cual la presión fiscal cada vez va aumentando más sobre la población. Esto nos va a llevar a una devaluación también de la moneda en el momento en que ya no haya un flujo tan continuado de plata y oro y haya que empezar a utilizar metales no preciosos en la acuñación y en la aleación de las monedas. Si a eso encima le añadimos unas malas cosechas, un atraso técnico total. España está cerrada a la innovación tecnológica en la agricultura, por ejemplo, en la ganadería, en el que con la expulsión de los moriscos y la expulsión de los judíos falta mano de obra en este sector primario, pues todo ello evidentemente está favoreciendo a que disminuya la producción de alimentos. Si además la nobleza sigue siendo gran poseedora de los latifundios, esto implica que hay una parte de esos territorios que están en manos muertas, que no los cultivan ni los aprovechan debido a que tienen suficientes riquezas para mantenerse. Este grabado alemán que tenéis aquí es precisamente también algo que se relaciona en este momento en el siglo XVII, que fue una pequeña edad del hielo, un periodo subglaciar, debido a que hubo una crisis climática igual que a la que estamos ahora mismo enfrentándonos. Hubo un cambio climático y este grabado representa en Alemania, en medio de las tareas agrícolas, pues una impresionante tormenta con tornados que levantó carruajes, que mató a gente por la caída de rayos y provocó grandes incendios. Esto también le pasó a España. Evidentemente, esta situación va a crear unas bolsas de pobrezas enormes en el siglo XVII que muchos pintores del siglo de oro, que es en el momento en el que nos encontramos, lo van a reflejar, sobre todo el genial de Murillo, donde son famosísimos los niños pícaros, los niños que roban comida, los niños andrajosos y piojosos, como veis aquí, con el pelo corto debido a los piojos, a los parásitos en general, la ropa completamente deshilachada, las caries por la mala alimentación, los niños que se dedican al robo, al juego, a cualquier actividad no propia de niños. Esta situación va a provocar que haya un bajón demográfico también, que no solamente va asociado a la falta de comida, sino que esa falta de comida también va unida a unas oleadas de peste que hablaremos más adelante. En el momento que hay un descenso fuerte de la población, hay una caída de la demanda, por ejemplo, en productos artesanos como podía ser la industria de la lana o la industria de la seda, por ejemplo. Aquí tenéis precisamente una actividad dedicada a la artesanía textil, en este caso el famosísimo cuadro
de Velázquez, las hilanderas que están en el Museo del Prado. La industria sedera también se ve muy afectada, sobre todo en Valencia y en Andalucía, que eran epicentros de esta industria. Aquí tenéis, por ejemplo, una casulla de un religioso en Granada, para que veáis, simplemente os le ha puesto el trabajo refinado, la riqueza que suponía. Pues esto, evidentemente, cae en declive debido a que hay una menor demanda. Lo mismo le va a pasar a la industria siderúrgica y a la industria naval española, que se va a ver muy, muy afectada, porque hay una menor demanda de construcción de barcos, a pesar de que la emigración a América se seguía manteniendo. Por otro lado, no ayudaba tampoco nada la visión que tenían negativa la nobleza y la iglesia del trabajo, la idea de que trabajar no dignificaba. Habrá que esperar al siglo XVIII, a la Ilustración, para que con Carlos III cambie esta mentalidad y los nobles se lancen a la aventura de trabajar. Con lo cual, en este momento, era la clase media y sobre todo la clase baja la que trabajaba. El comercio empieza ya a estar dominado, en el caso de España, por las exportaciones de población extranjera hacia España, con lo cual nos empiezan a hacer dependientes. Igualmente, en el momento en que nos faltan productos, hay que acudir a solicitar estos productos a Europa, porque muchas veces ya no llegaban de América debido también al mayor creciente ataque de los piratas. Por tanto, claramente se va manifestando unas clases sociales muy, muy diferenciadas entre lo que sería la monarquía, los nobles y los clérigos, por un lado, y luego ya el resto de la población. Se dispara el número de mendigos en España también, y esto crea toda esa literatura picaresca del siglo XVII, tan famosa sobre todo por la vida del Lazarillo de Tormes, y es la época en que ciudades como por ejemplo Madrid se convierte en un hervidero de ladrones, pícaros, ladronzuelos, espadachines a sueldo, asesinos, y que también reflejaría muy bien Arturo Pérez Reverte en sus novelas dedicadas al capitán a la triste. Por otro lado, hay que tener muy, muy claro también que aparte de la crisis alimentaria que se produce por este pequeño cambio climático y sobre todo por la falta de trabajadores en el campo motivadas por la expulsión de los moriscos, motivadas por la expulsión de los judíos, también las pestes se ceban en este momento en España. Aquí tenéis varios grabados que reflejan esas pestes que se produjeron en el siglo XVII. Esta, por ejemplo, es la peste que se produjo en Sevilla en 1649, pues los efectos terribles sobre la población. Veis que es un cuadro realmente impresionante donde la muerte no entiende de clases sociales y ataca a todo el mundo por igual. Esta situación llevaría a que mucha gente le motivara el hecho de emigrar hacia América buscando una mejor situación, sobre todo población joven como vosotros, sobre todo población masculina, con lo cual esa caída demográfica aún se hace mayor, por un lado, por la pérdida de esa población joven y que además es la población que potencialmente podría tener descendencia, podría mejorar la situación demográfica de España. Resumiéndolo, son las oleadas de pestes, las malas cosechas, motivadas por el atraso tecnológico, motivadas por ese cambio climático, esa crisis climática que nos lleva a una edad de hielo que provoca peores cosechas. Esto nos crea crisis de subsistencia, que significa que en muchos periodos no hay suficiente comida para toda la población, no llega a todo el mundo y hay gente que muere de hambre o que la falta de suficiente alimento provoca la mayor afluencia de enfermedades. La expulsión de los moriscos y de los judíos mengua toda esta población del sector primario, que es la que se encargaba de esos cultivos y de la ganadería. Igualmente, aparte de la emigración a América por parte de la población joven, es la población joven la que es reclutada, por ejemplo, en los tercios para luchar contra las guerras de religión, con lo cual, igualmente, al morir muchas veces en esas guerras,
o permanecer un montón de años en el resto de Europa no ayuda a incrementar la población española.